El libro de la suprema verdad. Por el beato Juan de Rusbrock, frecuentemente llamado Rusbrokio, en la forma castellanizada. Canónigo agustino y uno de los místicos flamencos más importantes. Escribió sus obras en el neerlandés medio, el idioma de la gente común de los Países Bajos. Nació en el año 1293 y falleció en 1381. Fue beatificado en 1903 por el Papa San Pío X. Prólogo. El profeta Samuel hizo duelo por el rey Saúl, aunque sabía bien que Dios lo había rechazado a él y a su descendencia, para que no fueran reyes en Israel. Esto, debido a su orgullo, y porque no obedeció a Dios y al profeta que habló en su nombre. También podemos leer en el Evangelio, que los discípulos de nuestro Señor le rogaron por la mujer gentil de Canaán, que la despidiera, es decir, que hiciera con ella lo que ella deseaba. Porque ella lloró tras él. Así también podría decir que debemos llorar por todos esos hombres engañados, que se creen reyes en Israel. Porque se creen elevados por encima de otros hombres buenos, a una vida elevada, y creen que ven a Dios. Y, sin embargo, son orgullosos y consciente y voluntariamente, desobedientes a Dios y la ley, y a la Santa Iglesia, y a toda virtud. Y así como Saúl rasgó el manto del profeta Samuel, ellos se esfuerzan por rasgar la unidad de la fe cristiana, y toda doctrina verdadera, y vida virtuosa. Quien quiera que persista en esto, es apartado y excluido del reino de la contemplación eterna, así como Saúl fue excluido del reino de Israel. Pero aquella humilde mujercita de Canaán, aunque era gentil y extranjera, tuvo fe y esperanza en Dios, y reconoció y confesó su pequeñez ante Cristo y sus apóstoles, y así recibió gracia y salud, y todo lo que deseaba. Porque Dios exalta a los humildes, y los colma de gracia y de todas las virtudes. Y Él resiste a los soberbios, y estos quedan vacíos de todo bien. Capítulo 1. ¿Por qué fue escrito este libro? Algunos de mis amigos me han deseado y suplicado que demuestre y aclare en pocas palabras, y de acuerdo con mi mejor astucia, breve y claramente, como entiendo y siento la verdad de todas las enseñanzas más altas que he escrito antes. Para que nadie se ofenda por mis palabras, sino que todos se beneficien de ellas. Y esto consiento de buen grado en hacerlo. Yo, con la ayuda de Dios, enseñaré a los humildes que aman la virtud y la verdad. Y con las mismas palabras, afligiré y oscureceré interiormente a los falsos y soberbios. Porque a estos, mis palabras serán desagradables y contrarias, y a esto los soberbios no lo pueden soportar, sino que los provoca a la ira. Capítulo 2. Breve repetición de todas las más altas enseñanzas escritas por el autor. He aquí, que he dicho esto. Que el amante contemplativo de Dios, se une a Dios por medios. Y también sin medios. Y en tercer lugar, sin diferencia ni distinción. Y esto lo encuentro en la naturaleza, y en la gracia, y también en la gloria. Además, he dicho que ninguna criatura puede ser, o llegar a ser, tan santa, que pierda su ser creado, y se convierta en Dios. Incluso el alma de nuestro Señor Jesucristo permanecerá siempre criatura, y aparte de Dios. Sin embargo, no obstante, todos debemos ser elevados por encima de nosotros mismos a Dios, y llegar a ser un espíritu con Dios, en amor. Y entonces seremos bendecidos. Por lo tanto, notad mis palabras y mi significado, y entendedme bien, en cuanto a cuál es la condición, y el camino, a nuestra eterna bienaventuranza. Capítulo 3. De la unión por los medios. Y luego, diré que todos los hombres buenos, están unidos con Dios, a través de medios. Estos medios son la gracia de Dios y los sacramentos de la Santa Iglesia, y las virtudes divinas, la fe, la esperanza y la caridad, y una vida virtuosa, según los mandamientos de Dios. Y a estos, les pertenece una muerte al pecado y al mundo, y a toda lujuria desordenada de la naturaleza. Y por ellos, permanecemos unidos a la Santa Iglesia,
es decir, a todos los hombres de bien. Y con estos obedecemos a Dios, y somos una sola voluntad con Él, así como un convento ordenado está unido a su superior. Y sin esta unión, nadie puede agradar a Dios, ni salvarse. Quien conserve esta unión por estos medios, hasta el fin de su vida, será uno de aquellos, de quienes Cristo dice a su Padre que está en los cielos, en el Evangelio de San Juan. Padre, lo que tú me has dado, quiero que donde esté yo, estén ellos también conmigo, para que vean mi gloria, que tú me has dado. Juan 17:24. Y en otro lugar, dice que sus siervos se sentarán a la mesa, es decir, en la riqueza y plenitud de las virtudes que han ejercitado, y Él irá a unos y a otros, y le ministrará de la gloria que ha conquistado. Y generosamente impartirá y revelará a su amado, a cada uno, especial y separadamente, más o menos según sea digno de ello y pueda alcanzarlo, la altura de su gloria y honor, que solo Él ha ganado, por los méritos de su vida y de su muerte. Así, todos los santos estarán para siempre con Cristo, cada uno en su propio orden, y en el grado de gloria que ha ganado con la ayuda de Dios, por sus obras. Y Cristo, según su humanidad, será puesto sobre todos los santos, y sobre todos los ángeles, como príncipe de toda gloria y todo honor, las cuales pertenecen únicamente a su humanidad por encima de todas las criaturas. He aquí, así podéis comprender cómo estamos unidos a Dios, por medios. Tanto aquí, en la gracia, como en el más allá, en la gloria. Pero hay una gran distinción y una gran diferencia en estos medios, y esto es verdad, tanto en cuanto a la vida, como a la recompensa, como os he dicho. Y esto lo entendió bien San Pablo, cuando dijo que tenía un deseo de partir y estar con Cristo. Pero no dijo que tuviera el deseo de ser Cristo mismo, o Dios, como hacen algunos hombres incrédulos y perversos, que dicen que no tienen Dios, pero que están tan completamente muertos a sí mismos, y unidos a Dios, que ellos mismos se han convertido en Dios. Capítulo 4. De los hombres que ejercen una falsa vacuidad. He aquí, tales gentes, por medio de una simplificación única y una tendencia natural, se vuelven hacia la desnudez de su propio ser. Y por eso piensan que la vida eterna, no es, ni será, otra cosa que un estado duradero de bienaventuranza, sin distinción de orden en santidad ni en recompensa. Sí, todos ellos están tan profundamente equivocados, que dicen que las personas pasarán a la deidad, y que nada más permanecerá en la eternidad que la sustancia esencial de la deidad. Y que todos los espíritus bienaventurados serán tan simplemente absorbidos con Dios en la bienaventuranza esencial, que nada quedará fuera de ella. Ni querer, ni obrar, ni el conocimiento discernidor de criatura alguna. He aquí, estos hombres se han extraviado en la simpleza vacía y ciega de su propio ser, y buscan la bienaventuranza en la naturaleza desnuda, porque están, tan simple y tan vagamente unidos con la esencia desnuda de sus almas, y con aquello en lo que Dios siempre está, que no tienen celo ni apego a Dios, ni exteriormente, ni interiormente. Porque en la parte más alta en la que han entrado, no sienten sino la sencillez de su propio ser, dependiendo del ser de Dios. Y la sencillez única que allí poseen, la toman por Dios, porque encuentran en ella un descanso natural. Y así, se cree en Dios, en su simple base. Porque carecen de verdadera fe, esperanza y caridad. Y por el desnudo vacío que sienten y poseen, dicen que están sin conocimiento y sin amor, y exentos de las virtudes. Y así se esfuerzan por vivir, sin prestar atención a su conciencia, cualquiera que sea la maldad que cometan. Y son descuidados de los sacramentos, y de todas las virtudes, y de todas las prácticas de la Santa Iglesia, y creen que no tienen necesidad de ellos. Porque imaginan, en su locura, que han pasado más allá de todas estas cosas. Pero los hombres imperfectos, dicen, si tienen necesidad de aquellos medios. Y algunos hombres se han acostumbrado y arraigado de tal manera en esta simplificación, que han de conocer tan poco, y han de prestar tan poca atención, a todo aquello que Dios ha obrado, y todo lo que enseña la Escritura, como si nunca se hubiera escrito una sola línea. Porque creen haber encontrado y poseer aquello por lo que todas las Escrituras han sido hechas, a saber, el ciego reposo esencial que sienten. Pero en realidad, han perdido a Dios y todos los caminos que pueden conducir a Él. Porque no tienen más interioridad, ni más devoción, ni más prácticas santas, que las que tiene una bestia muerta.
Sin embargo, a veces se acercan a los sacramentos, y a veces citan las Escrituras, para así poder disimularse y cubrirse mejor. Y les gusta tomar algún dicho oscuro de la Escritura, que pueden convertir falsamente a su propio sentido, para ser capaces de agradar a otros hombres simples, y puedan llevarlos a la falsa vacuidad que ellos mismos sienten. Apreciad, que esta gente se cree sabia y sutil más que cualquier otra, y sin embargo son los más toscos y torpes de todos los hombres vivientes. Porque, lo que aún paganos, y judíos, y malos cristianos, sabios e ignorantes, encuentran y entienden por su razón natural, estos miserables no lo pueden, ni lo quieren alcanzar. Podéis persignaros contra el diablo, pero guardaos seriamente de estos hombres pervertidos, y tened cuidado de reconocerlos en sus palabras y obras. Porque querrán enseñar y no ser enseñados por nadie. Querrán reprender y no ser reprendidos por nadie. Mandarán y no obedecerán a nadie. Oprimirán a otros, pero nadie habrá de oprimirlos a ellos. Desean decir cualquier cosa de su agrado, pero no tolerarán ninguna contradicción. Reconocen solo su propia voluntad y no están sujetos a nadie. Y a esto lo entienden como si fuera obra de la libertad del Espíritu Santo. Practican la libertad de la carne, porque dan al cuerpo todo lo que desea. Y a esto lo interpretan como libertad natural. Se han unificado en un ciego y oscuro vacío de su propio ser. Y allí, piensan, son uno con Dios, y toman esto por la bienaventuranza eterna. Y ellos han entrado en esto, y han tomado posesión de esto, por voluntad propia y por su tendencia natural. Y por eso se imaginan ubicados por encima de la ley, y por encima de los mandamientos de Dios y de la Santa Iglesia. Porque, por encima de ese descanso esencial que poseen, no sienten ni a Dios, ni a ninguna otra cosa. Porque la luz divina no ha brillado en su oscuridad. Y esto es así, porque no la han buscado, ni por el amor activo, ni por la libertad sobrenatural. Y así, han perdido la verdad y toda virtud, y han caído en una desemejanza pervertida, porque han hecho propio de la más alta santidad, que un hombre se someta a todo lo que concierne a su naturaleza, y sea sin restricciones, para que pueda permanecer, con un espíritu inclinado, en la vacuidad. Y que, en lo que respecta a los deseos de la carne, siempre que lo inciten, debe dirigirse hacia el exterior, para que, una vez satisfecha la carne, pueda escapar rápidamente de la imagen, y sea capaz de regresar una vez más, sin trabas, al desnudo vacío de su espíritu. Oh, este es un fruto del infierno, que crece de su incredulidad. Y con ello se alimentará la incredulidad aún en la muerte. Porque, cuando llega el tiempo, y su naturaleza está agobiada por el amargo dolor y el dolor de la muerte, entonces se llenan de imágenes, e inquietud y temor interiores. Y pierden su introversión vacía en la quietud, y caen en tal desesperación, que nadie puede consolarlos, y mueren como perros rabiosos. Y su vacuidad no les traerá recompensa, y aquellos que hicieron malas obras, y murieron en ellas, irán a las llamas eternas, como enseña nuestra fe. Os he mostrado el mal y el bien, uno al lado del otro, para que comprendáis mejor el bien, y podáis protegeros del mal. Aborreceréis y huiréis de esa gente, porque, por muy santos que parezcan en su conducta, en sus obras, en su forma de vestir y en su comportamiento, son los enemigos mortales de vuestra alma. Porque son los ministros del diablo, y los más nocivos de todos, los que ahora viven para importunar a los hombres de buena voluntad, sencillos e indoctos. Pero dejaré este tema, y regresaré de nuevo al asunto con el que comencé. Capítulo 5. De la unión sin medios. Podéis recordar que mostré hasta ahora, como todos los santos y todos los hombres buenos están unidos con Dios a través de medios. Ahora os mostraré, además, como todos ellos están unidos con Dios, sin medios. Pero en esta vida hay muy pocos que estén capacitados para esto, y lo suficientemente iluminados para sentirlo y comprenderlo. Y por tanto, quien quiera encontrar y sentir en sí mismo esas tres uniones de que voy a hablar, debe vivir entera y totalmente en Dios, para que satisfaga y sea dócil a la gracia y al mover de Dios, en todas las virtudes y ejercicios interiores. Y debe ser exaltado por el amor y morir en Dios para sí mismo y para todas sus obras, para que se entregue con todas sus potencias y se someta a la transformación por medio de la verdad incomprensible, que es Dios mismo. Y para ello, es necesario que, viviendo,
avance en las virtudes, y, muriendo, ingrese en Dios. Y en estas dos cosas consiste su vida perfecta. Y están unidas en él, como materia y forma, como cuerpo y alma. Y a medida que se ejercita en ellas, así se vuelve claro en entendimiento, y rico y desbordante en sentimiento. Porque se ha unido a Dios con potencias elevadas, con verdadera intención, con el deseo de su corazón, con un deseo incesante, con el ardor vivo de su espíritu y de su naturaleza. Y como así se ejercita y se mantiene en la presencia de Dios, el amor lo vence. De cualquier modo que se mueva, crece siempre en amor y en todas las virtudes. Pero el amor mueve siempre a cada hombre según el provecho y la capacidad de cada uno. Capítulo 6. De la riqueza celestial y la aflicción del infierno. Los impulsos más provechosos que un hombre así puede sentir, y para los cuales está mejor preparado, son la riqueza celestial y la aflicción infernal, y la capacidad de responder a estas dos con obras apropiadas. Porque la riqueza celestial eleva al hombre por encima de todas las cosas, a un poder ilimitado de alabar y amar a Dios, en todas las formas en que su corazón y su alma lo desean. Después de esto, viene un dolor infernal, y lo arroja a la miseria, y a la falta de todo el conforto y consuelo que experimentó antes. En esta aflicción, a veces se muestra el bienestar, y trae consigo una esperanza, que nadie puede contradecir. Y entonces, el hombre vuelve a caer en una desesperación en la que no puede encontrar alivio. Cuando un hombre siente a Dios dentro de sí mismo, con rica y plena gracia, a esto le llamo salud celestial, porque entonces es sabio y claro de entendimiento, rico y rebosante de enseñanzas celestiales, ardiente y generoso en la caridad, ebrio y rebosante de alegría, fuerte en los sentimientos, audaz y siempre dispuesto en todas las cosas que, él sabe, agradan a Dios. Y cosas semejantes sin número, que solo pueden ser conocidas por aquellos que las sienten. Pero cuando la escala del amor desciende, y Dios se esconde con todas sus gracias, entonces el hombre vuelve a caer en el abandono y el tormento y la miseria oscura, como si nunca más pudiera recuperarse. Entonces, se siente a sí mismo, como nada más que un pobre pecador, que poco o nada sabe de Dios. Desprecia todo consuelo que le puedan dar las criaturas. Y el gusto y consuelo de Dios no lo recibe. Y entonces su razón dice dentro de él: ¿dónde está ahora tu Dios? Salmos 115:2. ¿Qué ha sido de todo lo que recibiste de Dios? Entonces, sus lágrimas son su pan, de día y de noche, como dice el profeta. Salmos 42:4. Ahora bien, si ese hombre ha de recuperarse de esta miseria, debe observar y sentir, que no se pertenece a sí mismo, sino a Dios. Y por tanto, debe abandonar libremente su propia voluntad a la voluntad de Dios, y debe dejar que Dios obre en él, en el tiempo y en la eternidad. Tan pronto como puede hacer esto, con un corazón sereno y un espíritu libre, en ese mismo momento recobra la salud, y trae el cielo al infierno, y el infierno al cielo. Porque, por mucho que la balanza del amor suba y baje, todas las cosas para él, son iguales o semejantes. Porque todo lo que el amor da o quita, el que se abandona a sí mismo, y ama a Dios, encuentra la paz en todo. Porque su espíritu permanece libre e inmóvil, vive en todas las penas sin rebelión. Y es capaz de sentir la unión inmediata con Dios. Porque ha logrado la unión, a través de los medios, por la riqueza de sus virtudes. Y después de esto, por ser un mismo fin y una sola voluntad con Dios, siente a Dios en sí mismo, con la plenitud de su gracia, como salud vivificante de su ser y de todas sus obras. Capítulo 7. Se muestra por qué no todos los hombres buenos llegan a la unión inmediata con Dios. Pero ahora podéis preguntarme, ¿por qué no todos los hombres buenos llegan a sentir esto? Ahora escuchad y os diré el por qué y el para qué. No responden al impulso de Dios con un abandono de sí mismos, y por eso no permanecen con fervor vivificante ante la presencia de Dios. Y tampoco son cuidadosos de corazón en su autoexamen interior. Y por eso permanecen siempre más exteriores y múltiples, que interiores y simples, y hacen sus obras más por buena costumbre que por sentimiento interior. Y se preocupan más, por los métodos particulares y la grandeza y multiplicidad de las buenas obras,
que por la intención y el amor hacia Dios. Y así, quedan exteriormente y multiformes de corazón, y no se dan cuenta de cómo Dios vive en ellos, con la plenitud de la gracia. Capítulo 8. Se muestra cómo el hombre interior debe ejercitarse para que sea unido a Dios, sin medios. Pero ahora os diré, cómo el hombre interior, que tiene salud en medio de todas las miserias, debe sentirse uno con Dios, sin medios. Cuando un hombre, así vivificado, se levanta, con todo su ser y todas sus potencias, y se une a Dios con amor vivificante y activo, entonces siente que su amor es, en su fundamento, donde comienza y termina, fruitivo y sin suelo. Si luego quiere penetrar más profundo, con su amor activo en ese amor fruitivo, entonces, todas las potencias de su alma deben ceder y deben sufrir y soportar pacientemente esa verdad y bondad penetrante, que es el ser de Dios. Porque, como el aire es penetrado por el brillo y el calor del sol, y el hierro es penetrado por el fuego, de modo que por medio del fuego trabaja las obras del fuego, ya que arde y brilla como el fuego, y así también se puede decir del aire que, si el aire tuviera entendimiento, podría decir: yo ilumino y aclaro el mundo entero. Sin embargo, cada uno de estos elementos conserva su propia naturaleza. Porque el fuego no se convierte en hierro, y el hierro no se convierte en fuego, aunque su unión sea sin medios. Porque el hierro está dentro del fuego, y el fuego dentro del hierro. Y así también, el aire está en la luz del sol, y la luz del sol en el aire. Así también, es Dios en el ser del alma. Y siempre que las más altas potencias del alma se vuelven hacia adentro con amor activo, se unen con Dios sin medios, en un simple conocimiento de toda verdad, y en un esencial sentimiento y gusto de todo bien. Este simple conocimiento y sentimiento de Dios, se posee en el amor esencial, y se practica y conserva a través del amor activo. Y por lo tanto, es accidental a nuestras potencias, por la moribunda introversión en el amor. Pero es esencial a nuestro ser, y siempre mora dentro de él. Y por eso debemos perpetuamente volvernos hacia adentro y renovarnos en el amor, si queremos buscar el amor a través del amor. Y esto nos lo enseña San Juan, donde dice: el que mora en el amor, mora en Dios, y Dios en él. 1 Juan 4:16. Y aunque esta unión del espíritu amoroso con Dios es, sin medios, sin embargo, hay aquí una gran distinción, porque la criatura nunca se convierte en Dios, ni Dios nunca se convierte en la criatura, como os expliqué antes en el ejemplo del hierro y el fuego. Y si las cosas materiales, que han sido hechas por Dios, pueden así, unirse sin medios, tanto más puede Él, siempre que tal sea su placer, unirse a su amado, si ellos, por su gracia, se someten a Él, y se preparan para ello. Y así, en tal hombre interior, a quien Dios ha adornado con virtudes, y por encima de ellas, ha elevado a una vida contemplativa, no hay intermediario entre él y Dios, en su más alta introversión, sino su razón iluminada y su amor activo. Y por estas dos cosas tiene adhesión a Dios. Y esto es, hacerse uno con Dios, dice San Bernardo. Pero por encima de la razón y del amor activo, se eleva a una contemplación desnuda, y mora sin actividad en el amor esencial. Y allí es un solo amor y un solo espíritu con Dios, como dije antes. En este amor esencial por la unidad que tiene esencialmente con Dios, trasciende infinitamente su entendimiento. Y esta es una vida común a todos los hombres que ven a Dios. Porque en esta trascendencia, tal hombre puede ver en una sola vista, si es el placer de Dios mostrárselo, a todas las criaturas, en el cielo y en la tierra, con la distinción de sus vidas y sus recompensas. Pero ante la infinitud de Dios, debe ceder y debe seguirla esencialmente, y sin fin. Porque esto, ninguna criatura, ni siquiera el alma de nuestro Señor Jesucristo, que sin embargo recibió la unión más alta sobre todas las demás criaturas, puede comprender o alcanzar. Capítulo 9. De la obra interna de la gracia de Dios. He aquí, este amor eterno, que vive en el Espíritu, y con el cual se une sin medios, da su luz y su gracia a todas las potencias del alma. Y se convierte así, en la causa de todas las virtudes. Porque la gracia de Dios toca las más altas potencias del alma, y de este toque, brotan la caridad y el conocimiento de la verdad, el amor a toda justicia,
la práctica de los consejos de Dios, según la discreción, la libertad de las imágenes, la superación de todas las cosas sin esfuerzo, y la muerte en la unidad, a través del amor. Mientras un hombre puede mantenerse en este ejercicio, puede contemplar y sentir la unión inmediata. Y siente el toque de Dios dentro de sí mismo, que es una renovación de la gracia y de todas las virtudes. Además, debéis saber que la gracia de Dios también se derrama, incluso a través de las potencias más bajas, y toca el corazón del hombre. Y de ahí surge un amor sincero hacia Dios, y un gozo sensible en Él. Y el amor y el deleite traspasan el corazón y los sentidos, a través de la carne y la sangre, y toda la naturaleza corporal, y causan una presión e inquietud en todos sus miembros, de modo que, a menudo, pierde el juicio. Porque se siente como un hombre lleno de vino, que ya no es dueño de sí mismo. Y de esto vienen muchos estados extraños, en los que los hombres de corazón tierno no pueden gobernarse bien a sí mismos. A veces, por anhelo impaciente, levantan la cabeza y miran con los ojos muy abiertos hacia el cielo. Ahora gozo, ahora llanto. Ahora cantando, ahora llorando. Ahora en la abundancia, ahora en la desgracia, y a menudo ambas cosas juntas. Correr y saltar, reír, batir palmas, arrodillarse, inclinarse. Y muchos otros gestos semejantes se ven en ellos. Mientras un hombre permanece así, y se eleva con un corazón abierto hacia las riquezas de Dios que viven en su espíritu, siente siempre de nuevo la agitación de Dios y la impaciencia del amor. Y entonces, todas estas cosas se renuevan en él. Y así, este hombre, a través de este sentimiento corporal, puede, a veces, pasar a un sentimiento del Santo Espíritu, que es según la razón. Y a través de este sentimiento del Espíritu Santo, puede pasar a un sentimiento piadoso, que está por encima de la razón. Y a través de este sentimiento piadoso, puede sumergirse en un sentimiento inmutable y beatífico. Este sentimiento es nuestra bienaventuranza subpresencial, que es un fruto de Dios y de todos sus amados. Y esta bienaventuranza es esa oscura quietud que siempre mora en la ociosidad. Para Dios es esencial y para todas las criaturas, supraesencial. Y allí podemos contemplar cómo las personas dan lugar y moran en el amor esencial, es decir, en la unidad fruitiva y, sin embargo, moran para siempre, según su naturaleza personal, en la obra de la Trinidad. Capítulo 10. Del mutuo contento de las personas divinas, y del mutuo contento entre Dios y los hombres buenos. Y así, podéis percibir que la naturaleza divina obra eternamente según las personas, y está eternamente ociosa y sin rumbo, según la sencillez de su esencia. Por lo tanto, todo lo que Dios ha elegido y tomado con eterno amor personal, ya ha sido esencial y fruitivamente poseído por Él, en unidad con amor esencial. Pues las personas divinas están envueltas en la unidad, en un abrazo recíproco, en un contento eterno, en un amor abismal activo. Y esto se renueva perpetuamente en la vida vivificante de la Trinidad. Porque aquí tiene lugar un nuevo nacimiento perpetuo en nuevos conocimientos, nuevos contentos y nuevas exhalaciones. En un nuevo abrazo, con nuevos torrentes de amor eterno. En este contentamiento están envueltos todos los elegidos. Ángeles y hombres, desde los primeros hasta los últimos. De este contentamiento dependen el cielo y la tierra, y la vida y el ser, y la actividad y la conservación de todas las criaturas, salvo solo la tendencia a apartarse de Dios en el pecado. Esto proviene de la maldad voluntaria y ciega de las criaturas. Del contentamiento divino brotan la gracia y la gloria, y todos los dones en el cielo y en la tierra, y en cada criatura por separado, según sus necesidades y su receptividad. Porque la gracia de Dios está preparada para todos los hombres, y espera la conversión de todo pecador, y siempre que un pecador, urgido por la gracia, se renuncia a sí mismo e invoca a Dios con fe, encuentra el perdón. Y asimismo, quien por la gracia se vuelve con amoroso contento hacia el eterno contento de Dios, queda envuelto y abrazado en el amor abismal, que es Dios mismo. Y así, se renueva perpetuamente, en el amor y en las virtudes. Porque, entre nuestro contentamiento en Dios, y el contentamiento de Dios en nosotros, existe una actividad de amor y de vida eterna. Pero Dios nos ha amado eternamente, y nos ha establecido dentro de su contentamiento, y si observamos esto correctamente, nuestro amor y nuestro contentamiento se despertarán de nuevo.
Porque, en las relaciones mutuas de las personas en la deidad, este contento se renueva perpetuamente, en un nuevo brotar de amor, en un abrazo siempre nuevo dentro de la unidad. Y esto tiene lugar más allá del tiempo. Es decir, sin antes y después, en un eterno, ahora. Porque, en este abrazo en la unidad, todas las cosas se consuman. Y en el brotar del amor se obran todas las cosas. Y en la naturaleza dadora de vida y fecunda, yacen el poder y las posibilidades de todas las cosas. Porque en la naturaleza vivificante y fecunda, el Hijo está en el Padre, y el Padre en el Hijo, y el Espíritu Santo en ambos. Porque es una unidad vivificante y fecunda, que es el hogar y el principio de toda vida, y de todo devenir. Y así, todas las criaturas son en Él, más allá de sí mismas, un solo ser y una sola vida con Dios, como en su eterno origen. Pero en la procesión de las diferentes personas, el Hijo procede del Padre, y el Espíritu Santo de ambos. Y es allí donde Dios ha hecho y ordenado todas las criaturas, según su propio ser, y ha rehecho al hombre, a través de su gracia y su muerte, por cuanto se une a Él. Y ha adornado a los suyos, con amor y con las virtudes. Y se ha vuelto con ellos, hacia su origen. Allí, el Padre y el Hijo, y todos los amados, están envueltos y abrazados en los lazos del amor. Es decir, en la unidad del Espíritu Santo. Y esta es la misma unidad que es fecunda en la actividad saliente de las personas, y forma, a su regreso, un lazo eterno de amor, que nunca será desatado. Y todos los que se saben ligados a Él, serán bendecidos por toda la eternidad, y son ricos en virtud, y claros en la contemplación, y sencillos en el descanso fruitivo. Porque en su introversión, el amor de Dios se les revela, derramándose con todo bien, y retirándose de nuevo a la unidad, y sobre todo ser, y más allá de todas las condiciones, morando en el descanso eterno. Y así están, todos unidos a Dios, por medios, y sin medios, y también sin distinción. Capítulo 11. De qué manera los hombres buenos, en su contemplación, tienen el amor de Dios delante de ellos. Y cómo son elevados a Dios. Tienen el amor de Dios delante de ellos en su visión interna, como un bien común que se derrama por el cielo y la tierra. Y sienten a la Santísima Trinidad inclinada hacia ellos, y dentro de ellos, con plenitud de gracia. Y por eso se adornan por fuera y por dentro con todas las virtudes, con las santas prácticas y con las buenas obras. Y así, se unen a Dios a través de la gracia divina y de sus propias vidas santas. Y porque se han abandonado a Dios en el hacer, en el dejar sin hacer y en el sufrir, tienen paz firme y gozo interior, consuelo y sabor, de que el mundo no puede participar. Ni cualquier fingidor, ni el hombre presumido que se busca a sí mismo más que la gloria de Dios. Además, esos mismos hombres interiores e iluminados, tienen ante sí, en su visión interior, cuando quieren, el amor de Dios, como algo que los atrae o los impulsa a la unidad. Porque ven y sienten, que el Padre, con el Hijo, por medio del Espíritu Santo, se abrazan unos a otros y a todos los elegidos, y se retiran con amor eterno a la unidad de su naturaleza. Así, la unidad está siempre atrayendo hacia sí, e invitando a sí, todo lo que ha nacido de ella, ya sea por naturaleza o por gracia. Y por lo tanto, también, tales hombres iluminados son, con un espíritu libre, elevados por encima de la razón a una visión desnuda y sin imágenes, en la que vive el llamado eterno de la unidad divina. Y con un entendimiento desnudo y sin imágenes, pasan por todas las obras, y todos los ejercicios, y todas las cosas, hasta que alcanzan la cumbre de sus espíritus. Allí, su entendimiento desnudo está empapado por el brillo eterno, así como el aire está empapado por la luz del sol. Y la voluntad desnuda y exaltada, es transformada y empapada por el amor abismal, como el hierro por el fuego. Y la memoria desnuda, levantada, se siente envuelta y asentada en una abismal ausencia de imagen. Y así, la imagen creada se une por encima de la razón, de un modo triple con su imagen eterna, que es el origen de su ser y de su vida. Y este origen se conserva y posee, esencial y eternamente, a través de una simple visión, en un vacío sin imágenes. Y así, un hombre es elevado por encima de la razón, de una manera triple a la unidad, y de una manera a la Trinidad. Sin embargo, la criatura no se convierte en Dios, porque la unión se realiza en Dios por la gracia y por nuestro amor hacia el hogar. Y por eso la criatura en su contemplación interior siente una distinción,
y una alteridad entre ella y Dios. Y aunque la unión es sin medios, sin embargo, las múltiples obras que Dios hace en el cielo y en la tierra, empero, están ocultas al Espíritu. Porque aunque Dios se da tal como es, con claro discernimiento, se da en la esencia del alma, donde las potencias del alma se simplifican por encima de la razón y donde, en la sencillez, sufren la transformación de Dios. Allí todo está lleno y rebosante, porque el Espíritu se siente una sola verdad y una sola riqueza, y una sola unidad con Dios. Sin embargo, incluso aquí, hay una tendencia esencial hacia adelante, y en ella hay una distinción esencial entre el ser del alma y el ser de Dios. Y esta es la más alta y fina distinción que somos capaces de sentir. Capítulo 12. De la alta unión, sin diferencia ni distinción. Y después de esto sigue la unión sin distinción. Porque debéis comprender al amor de Dios, no solo como una efusión con todo bien y como un retorno de nuevo a la unidad, sino que es también, por encima de toda distinción, un fruto esencial en la esencia desnuda de la deidad. Y en consecuencia de esto, los hombres ilustrados han encontrado en sí mismos una contemplación esencial, que está por encima de la razón y sin razón, y una tendencia fruitiva que traspasa toda condición y todo ser, y por la cual se sumergen en un abismo sin camino de insondable bienaventuranza, donde la Trinidad de las divinas personas posee su naturaleza en la unidad esencial. He aquí, esta bienaventuranza, es tan única y tan sin camino, que en ella cesan y desaparecen toda mirada esencial, tendencia y distinción de criaturas. Porque por esta fruición, todos los espíritus elevados se derriten y se deshacen en la esencia de Dios, que es la superesencia de toda esencia. Allí caen de sí mismos en una soledad y una ignorancia insondables. Allí, toda la luz se convierte en tinieblas. Allí, las tres personas dan lugar a la unidad esencial, y moran sin distinción en el fruto de la bienaventuranza esencial. Esta bienaventuranza es esencial para Dios, y supraesencial para todas las criaturas. Porque ninguna esencia creada puede volverse una con la esencia de Dios, y desaparecer de su propia sustancia. Pues así, la criatura se convertiría en Dios, lo cual es imposible. Porque la esencia divina no puede crecer ni menguar, ni se le puede añadir ni quitar nada. Sin embargo, todos los espíritus amorosos son un fruto y una bendición con Dios, sin distinción. Porque ese estado beatífico, que es la fruición de Dios y de todos sus amados, es tan simple y único, que en ella, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, se distinguen según las personas, ni lo es criatura alguna, sino que todos los espíritus iluminados se elevan aquí por encima de sí mismos, en una fruición sin camino, que es una abundancia más allá de toda la plenitud que cualquier criatura haya recibido o recibirá. Porque allí, todos los espíritus elevados son, en su superesencia, una fruición y una bienaventuranza con Dios, sin distinción. Y allí, esta bienaventuranza es tan única, que ninguna distinción puede entrar en ella. Y Cristo oró por esto, cuando rogó a su Padre que está en los cielos, que todos sus amados fueran hechos perfectos en uno, así como Él es uno con el Padre, por el Espíritu Santo. Así, oró y rogó que Él, en nosotros, y nosotros en Él, y su Padre Celestial, puedan ser uno en fruto, a través del Espíritu Santo. Y esta, creo que es la oración más amorosa que Cristo jamás hizo por nuestra bienaventuranza. Capítulo 13. De la triple oración de Cristo para que seamos uno con Dios. Pero observad también, que su oración, como ha escrito San Juan en este mismo Evangelio, era triple. Porque oró para que pudiéramos estar con Él, para que pudiéramos contemplar la gloria que su Padre le había dado. Y por eso, dije al principio, que todos los hombres buenos se unen a Dios por medio de la gracia divina, y de su propia vida virtuosa. Porque el amor de Dios siempre se derrama en nosotros con nuevos dones, y quien se da cuenta de esto, se colma de nuevas virtudes, y santos ejercicios, y de todo bien, como antes os dije. Y esta unión por la plenitud de la gracia y la gloria, en cuerpo y alma, comienza aquí abajo, y perdurará por toda la eternidad. Además, Cristo oró así, para que Él pudiera estar en nosotros, y nosotros, en Él. Esto lo encontramos en el Evangelio, en muchos lugares. Y esta es la unión sin medios o inmediata.
Porque el amor de Dios no solo se derrama, sino que también nos atrae hacia adentro, hacia la unidad. Y los que sienten y son conscientes de esto, se hacen hombres interiores e iluminados, y sus más altas potencias se elevan, por encima de todo ejercicio, a su ser desnudo. Y allí, por encima de la razón, las potencias se simplifican en su esencia, y así son llenas y rebosantes. Porque en esa sencillez el espíritu se encuentra unido a Dios, sin medios. Y esta unión, con el ejercicio que le es propio, perdurará eternamente, como os he dicho antes. Asimismo, Cristo pronunció su oración más sublime, a saber, que su amado sea perfecto en uno, como Él es uno con el Padre. No uno como Él es con el Padre, una sola sustancia divina, porque esto es imposible para nosotros. Pero tan uno, y en tal unidad, como Él es una fruición, y una bienaventuranza con el Padre, sin distinción en amor esencial. Quienes están así unidos a Dios en este triple camino, en ellos se ha cumplido la oración de Cristo. Estos con Dios, fluirán y refluirán. Asumiéndose y gozándose, vaciándose irán. Obrarán y pasivamente resistirán. Y en su superesencia, seguros descansarán. Saldrán y entrarán y hallarán su alimento. Y embriagados de amor en la oscuridad radiante, en Dios dormirán. Muchas más palabras me gustaría decir aquí, pero aquellos que poseen esto, no tienen necesidad de ellas. Y aquel a quien esto se le ha mostrado, y que se une con amor al amor, se le enseñará toda la verdad por el amor mismo. Pero aquellos que miran hacia afuera, y buscan consuelo en las cosas externas, no sienten esto. Y aunque dijera mucho más acerca de esto, de todos modos no lo entenderían. Porque los que se entregan enteramente a las obras exteriores, o los que están ociosos en la pasividad interior, nunca podrán comprenderlo. Ahora bien, aunque la razón, y todos los sentimientos corporales, deben aquí dar lugar y ceder a la fe y contemplación interiorizadora del espíritu, y a aquellas cosas que están por encima de la razón. Sin embargo, la razón, y también la vida de los sentidos, continúan y subsisten en su lugar, y no pueden perecer, como tampoco puede perecer la naturaleza del hombre. Y además, aunque la mirada y la tendencia del espíritu hacia Dios deben dar lugar a la fruición en la sencillez, empero, esta mirada y esta tendencia siguen existiendo en su lugar. Porque esta es la vida más íntima del espíritu. Y en el hombre ilustrado y elevado, la vida de los sentidos se adhiere al espíritu. Y así, sus potencias sensuales se unen a Dios por el amor sincero, y su naturaleza se cumple con todo bien. Y siente que su vida en el Espíritu Santo se adhiere a Dios, sin mediaciones. Y así, sus poderes más elevados, son elevados a Dios en amor eterno, y empapados por la verdad divina, y establecidos en una libertad sin imagen. Y así, está lleno de Dios, y rebosante sin medida. En esta inundación se produce la efusión, o inmersión esencial, en la unidad supraesencial. Esta es la unión sin distinción, de la que os he hablado muchas veces. Porque en la superesencia terminan todos nuestros caminos. Si vamos con Dios por el camino del amor, descansaremos con Él, eternamente y sin fin. Y así iremos eternamente hacia Dios, y entraremos en Él, y descansaremos en Él. Capítulo 14. Aquí el autor declara que somete todo lo que ha escrito al juicio de la Santa Iglesia. Ahora, en este momento, no puedo exponer mi significado más claramente. En todo lo que entiendo, o siento, o he escrito, me someto al juicio de los santos y de la Santa Iglesia. Porque quiero vivir y morir como siervo de Cristo, en la fe cristiana. Y deseo ser, por la gracia de Dios, un miembro dador de vida de la Santa Iglesia. Por tanto, como os dije antes, debéis guardaros de aquellos hombres autoengañados que, por medio de su ociosa vacuidad y con su mirada, desnuda y sencilla, han encontrado la esencia divina dentro de sí mismos, de una manera meramente natural. Y pretenden ser uno con Dios, sin la gracia de Dios, y sin el ejercicio de la virtud, y sin la obediencia a Dios, y a la Santa Iglesia. Y a pesar de toda su perversidad de vida, que he descrito, serían uno con el Hijo de Dios por naturaleza. Pero si el príncipe de todos los ángeles fue arrojado del cielo,
porque se levantó contra Dios y quiso ser semejante al Altísimo, y si el primer hombre fue expulsado del paraíso porque quería ser como Dios, ¿cómo entonces, este miserable pecador, es decir, el cristiano infiel que sería como Dios sin semejanza a Dios en gracia y virtud, podría jamás subir de la tierra al cielo? Porque nadie subió al cielo por su propio poder, sino el Hijo del Hombre, Jesucristo. Y por lo tanto, debemos unirnos a Él, por la gracia, y la virtud, y la fe cristiana. Así ascenderemos con Él, donde Él ha ido antes que nosotros. Porque en el último día, todos resucitaremos, cada uno con su propio cuerpo. Y entonces, los que hayan hecho buenas obras, irán a la vida eterna, y los que hayan hecho malas obras, irán al fuego eterno. Estos son dos extremos diferentes, que nunca se unirán, porque cada uno escapa del otro perpetuamente. Orad por el que compuso y escribió esto, para que Dios tenga misericordia de él. Que su pobre comienzo, y su miserable curso medio, y el nuestro, puedan ser llevados a un final bendito, que Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, nos conceda a todos nosotros. Amén. Por favor, visite vaticanocatolico.com y rece las 15 décadas del rosario tradicional todos los días, de ser posible. Domine, Iesu Christe. Filii Dei. Miserere nobis.